Así era el judaísmo 200 años antes de Jesús de Nazaret, 400 a 200 antes de Cristo. Buena parte de la población del mundo occidental, de religión mayoritariamente cristiana, conoce los evangelios y la vida de Jesús de Nazaret, pero ignora que el cristianismo, en muchos sentidos, fue un proceso histórico que comenzó mucho antes del nacimiento y el ministerio del Nazareno. Y a menudo nos preguntamos cómo es que Jesús era judío y nosotros somos cristianos. Los más familiarizados con la Biblia saben que la Biblia hebrea es muy parecida al Antiguo Testamento, pero mucha gente no sabe que, en principio, el cristianismo fue un movimiento dentro del judaísmo, hasta que adoptaron caminos nítidamente separados, quizá más de 300 años después de Cristo. ¿Por qué Jesús era judío y sus creyentes son cristianos? ¿Qué fue el cautiverio de Babilonia? ¿Cómo fue el sitio de Jerusalén en el año 587 a.C.? ¿Qué es el retorno de Sión? ¿Qué fue la revuelta de los macabeos? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revuelta de los macabeos? ¿Por qué el rey Seleucida prohibió la religión judía? ¿Cómo surgió el cristianismo en el mismo seno del judaísmo? ¿Cómo fue la separación del cristianismo y judaísmo? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús era judío y sus creyentes son cristianos? Las escrituras y la cultura en general utilizan el término judío en dos sentidos, como colectividad étnica y cultural descendiente del pueblo hebreo y de los antiguos israelitas del levante mediterráneo, y como la comunidad que profesa el judaísmo, la religión judía. El ensayista franco-tunecino Albert Memmi propuso la palabra judaicidad para incluir a los judíos no religiosos de sensibilidad judía en los demás ámbitos culturales. Jesús de Nazaret era judío en los dos sentidos, tanto el étnico como el religioso, y de hecho aceptó su papel de Mesías, de ungido o de Salvador, que los profetas del judaísmo habían predicho durante mucho tiempo. Otros judíos, como los apóstoles, sus seguidores y muchos miembros de la religión cristiana primitiva, reconocieron a Jesús como el Mesías, y así surgió el cristianismo, que entendían como la forma nueva y completa del judaísmo. Cristo, palabra utilizada como epíteto o como complemento del nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, es una traducción de la palabra hebrea, Mesías. ¿Qué era Yehud Medinata? Yehud Medinata fue una provincia autónoma del Imperio Aqueménida, o Primer Imperio Persa, ubicada en Judea. Duró poco más de 2 siglos, entre los años 539 y 332 a.C., tras lo cual quedó incorporada a los imperios helenísticos, que emergieron después de la conquista griega de los territorios del Imperio Persa. Tras la conquista persa de Babilonia en el año 539 a.C., el Imperio Aqueménida estableció su propia provincia en Yehud, para absorber la provincia babilónica del mismo nombre que, a su vez, había sido establecida por el Imperio Neobabilónico, para absorber el reino de Judá, tras la conquista babilónica de Jerusalén en el año 587 a.C. El nombre Yehud Medinata proviene del arameo y se introdujo por primera vez después de que Judá cayera ante los babilonios. La provincia abarcaba la mayor parte de Judea, desde el Mar Muerto en el este hasta la Cefelá en el oeste, y era una de las varias entidades provinciales persas en Palestina, junto con Samaria, Idumea Arabia, Moab, Galad y Amón, entre otras. ¿Qué era la provincia de Yehud? Yehud era una provincia del Imperio Neobabilónico, establecida en los antiguos territorios del reino de Judá, destruido por los babilonios tras las revueltas judías y el asedio de Jerusalén entre los años 589 y 587 a.C. La ciudad cayó tras un sitio de 30 meses por parte del segundo monarca del Imperio Neobabilónico, Nabucodonosor II, quien saqueó Jerusalén y destruyó el primer templo o templo de Salomón. La provincia de Yehud primero existió como una división administrativa judía bajo el gobierno de Gedalías, quien luego fue asesinado por Ismael ben Netanías, un compañero judío, según el relato bíblico. En memoria de este evento fue instituido el ayuno de Gedalías, un día menor de abstinencia que se sigue observando en el judaísmo. La provincia neobabilónica de Yehud existió hasta el año 539 a.C., cuando el imperio neobabilónico colapsó a manos del imperio persa aqueménida,
que fundó en el territorio la entidad provincial autónoma de Yehud Medinata. ¿Qué fue el cautiverio de Babilonia? El cautiverio o exilio babilónico fue el periodo de la historia judía durante el cual un gran número de judíos del antiguo reino de Judá fueron deportados a Babilonia por el imperio neobabilónico. Las deportaciones ocurrieron en varias oleadas. La primera se produjo a raíz del asedio de Jerusalén del año 597 a.C., cuando unas 7,000 personas fueron obligadas a marchar hacia Mesopotamia. Una segunda oleada de deportaciones se produjo entre los años 589 y 587 a.C., cuando Nabucodonosor II volvió a sitiar Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Una tercera ola de exiliados ocurrió en 582 a.C., durante el año 23 del reinado de Nabucodonosor II. La Biblia relata que tras la caída del imperio neobabilónico frente al imperio persa aqueménida, en el año 539 a.C., los persas permitieron el regreso a Judá de los judíos exiliados en Babilonia. De acuerdo con el libro bíblico de Esdras, la construcción del segundo templo de Jerusalén empezó cerca del año 537 a.C., en Yehud Medinata, la nueva provincia aqueménida. La revuelta judía contra Babilonia del año 601 al 586 a.C. Entre los años 601 y 586 a.C., se produjeron en Judá una serie de revueltas en un intento de los judíos de sacudirse el dominio del imperio neobabilónico. El resultado fue una victoria babilónica que destruyó el reino de Judá, lo que marcó el inicio de una prolongada pausa en el autogobierno judío hasta la rebelión de los macabeos del siglo II a.C. Los babilonios conquistaron Jerusalén, la capital del reino, y quemaron el primer templo, contemplando la caída de Judá, lo que marcó el inicio del cautiverio en Babilonia de una gran cantidad de judíos deportados a Mesopotamia. Según la Biblia hebrea, las revueltas comenzaron cuando el rey Joaquim de Judá se negó a continuar pagando impuestos a Babilonia. Esta primera gran revuelta fue liquidada por Nabucodonosor II en el año 597 a.C. La segunda revuelta importante comenzó cerca del año 589 a.C., y el rey neobabilónico sitió de nuevo Jerusalén y destruyó gran parte de la ciudad y el templo de Salomón. El sitio de Jerusalén en el año 587 a.C. El asedio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor II entre aproximadamente los años 589 y 587 a.C. fue el episodio final de las revueltas judías contra el imperio neobabilónico y finalizó con el saqueo de la capital del reino de Judá y la destrucción del primer templo, construido por el rey Salomón, hijo de David. La ciudad cayó después de un sitio de más de 2 años, y el reino judío fue disuelto, y gran cantidad de jerosolimitanos fueron enviados al exilio a Babilonia y otros lugares de Mesopotamia. Aparte de Jerusalén, los babilonios también destruyeron los pequeños asentamientos que rodeaban la ciudad y los que estaban próximos a la frontera occidental del reino. Según la Biblia, el rey judío Sedequías intentó escapar del asedio, pero fue capturado cerca de Jericó por los babilonios. En la antigua ciudad de Riblag, actualmente un cementerio en territorio sirio, Sedequías fue obligado a presenciar el asesinato de sus hijos, y luego lo cegaron sacándole los 2 ojos. ¿Qué era el imperio aqueménida? El imperio aqueménida, o primer imperio persa, fue una entidad imperial basada en la actual Irán y fundada por Ciro el Grande en el año 550 a.C. Fue el imperio más grande de su tiempo, abarcando 5.5 millones de kilómetros y una extensión que cubría desde Egipto, los Balcanes y la mayor parte de Asia Occidental, hasta Asia Central y el Valle del Indo. Ciro se levantó desde la meseta iraní y derrotó al imperio medo, a Lidia y al imperio neobabilónico, lo que marcó la implantación de una nueva política imperial bajo la dinastía aqueménida. El imperio aqueménida ha sido reconocido por su imposición de un modelo exitoso de administración centralizada, su política multicultural, el uso de idiomas oficiales en todos sus territorios y el desarrollo de servicios civiles. Los persas dominaron Judea por 2 siglos hasta que su imperio fue a su vez dominado por Alejandro Magno. ¿Quién fue Ciro II el Grande? Ciro II de Persia, más conocido como Ciro el Grande, fue el fundador del imperio persa y de la dinastía aqueménida a mediados del siglo VI a.C. Ciro llevó a su dinastía al poder al someter al imperio medo y abrazar todos los estados civilizados del antiguo cercano oriente y la mayor parte de Asia Occidental y de Asia Central, para crear lo que pronto se convertiría en el sistema político más grande en la historia en ese momento. Ciro conquistó Babilonia y autorizó y alentó el retorno a su tierra de los judíos cautivos en Mesopotamia.
siendo reconocido por sus avanzadas posiciones en materia de derechos humanos y políticos, así como por sus logros en estrategia militar. Existen dos versiones sobre su muerte. Una señala que murió en batalla contra una confederación tribal nómada del este de Irán en el año 530 a.C. Sin embargo, Jenofonte de Atenas sostuvo que murió en Pasargadae, la capital ceremonial aqueménida. ¿Qué fue el Edicto de Ciro? El Edicto de Ciro es el nombre que suele recibir una proclama de Ciro el Grande, del año 539 a.C., después de que el emperador persa conquistara el imperio neobabilónico, autorizando y alentando, según la Biblia hebrea, el retorno a Jerusalén de los judíos que estaban cautivos en Babilonia y que él liberó. El relato bíblico, según 2 de Crónicas 36, 22, 23, dice: En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que suba allá, y que el Señor su Dios lo acompañe. El texto contenido en el llamado Cilindro de Ciro también ha sido denominado el Edicto de Ciro, pero ahora se considera que apoya el relato bíblico, solo en un sentido muy general. ¿Qué es el retorno a Sión? Sión es un sustantivo utilizado por diversos motivos en la Biblia hebrea. Es el nombre de un fuerte jebuseo conquistado por el rey David, que estaba ubicado en el monte Sión de Jerusalén. En el libro de los Salmos también figuran los cánticos de Sión, un conjunto de himnos sobre la presencia de Dios. Sión es igualmente un término bíblico que hace referencia a una sección de Jerusalén, y a menudo es empleado como sinónimo de la ciudad. La Biblia menciona a Sión como un centro espiritual, y el Salmo 87:2 dice: Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. El retorno a Sión es un episodio registrado en el libro de Esdras, Nehemías, de la Biblia hebrea, en el que los judíos del reino de Judá, sometidos por el imperio neobabilónico, fueron liberados de su cautiverio tras la conquista persa de Babilonia. En el año 539 a.C., el emperador persa Ciro el Grande emitió el Edicto de Ciro, que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y a la tierra de Judá, que se convirtió en una provincia autónoma bajo el nuevo imperio persa. El segundo templo de Jerusalén fue construido en el año 516 a.C., luego de la conquista persa. El segundo templo fue el santuario reconstruido de Jerusalén, puesto en uso aproximadamente en el año 516 a.C. Fue mejorado significativamente por Herodes el Grande, y a menudo es citado como el Templo de Herodes. Reemplazó al Templo de Salomón, destruido por el imperio neobabilónico, en el año 587 a.C. Se mantuvo durante casi 6 siglos como el mayor símbolo de la identidad judía, y era el principal lugar de culto y de sacrificios rituales, así como de reuniones comunitarias, atrayendo a peregrinos desde tierras lejanas para las principales fiestas anuales del judaísmo. Fue terminado en tiempos del emperador persa Darío I el Grande y marcó el comienzo de un periodo de renacimiento religioso y de renovación de las esperanzas del pueblo judío. El segundo templo resultó destruido por los romanos en el año 70 de la Era Común, en el transcurso de la Primera Guerra Judeo-Romana. ¿Qué es el periodo del Segundo Templo? El periodo del Segundo Templo es el lapso histórico de casi 600 años que abarca desde el retorno a Jerusalén de los judíos cautivos en Babilonia y la reconstrucción del templo, hasta que este fue destruido en el primer siglo de la Era Común por el ejército romano. El periodo del Segundo Templo fue de florecimiento y de desarrollo de la religión y la cultura judía. De esa época datan el canon bíblico hebreo, la escatología judía y la sinagoga como lugar de culto. Durante el periodo del Segundo Templo se escribieron importantes textos judíos, entre ellos los libros de Esdras, Nehemías, Esther y Daniel, y otros escritos que forman parte de los documentos apócrifos y los rollos del Mar Muerto. Bajo el gobierno helenístico iniciado en el siglo IV a.C., la creciente influencia del helenismo en el judaísmo se convirtió en una fuente de disenso para aquellos judíos que se aferraban a su fe monoteísta y sus tradiciones. ¿Cómo fueron las conquistas de Persia de Alejandro Magno? Entre los años 336 y 323 a.C., el general macedonio Alejandro Magno realizó una serie de conquistas que comenzaron con enfrentamientos contra el imperio aqueménida, entonces gobernado por Darío III.
La ocupación persa de Egipto terminó en 332, cuando Alejandro entró en territorio egipcio y fue aclamado como un libertador del país ocupado por los aqueménidas. Seguidamente, el Magno derrotó a las satrapías occidentales persas, en Isos y Gaugamel, e hizo capitular a Susa y a Persépolis, la capital aqueménida. Después Alejandro pasó por Pasargadas, donde presentó sus respetos a la tumba de Ciro el Grande, de quien decía ser un ferviente admirador. Luego se dirigió a Ecbatana, donde se había refugiado Darío III, quien fue asesinado por Artajerjes V antes de la llegada del macedonio. Artajerjes V escapó a Asia Central al desmoronarse el imperio aqueménida. Cuando Alejandro murió en junio del año 323 a.C., comenzó el periodo helenístico y gran parte de los territorios aqueménidas, incluyendo Judea, pasaron a control del reino tolemaico. ¿Qué fue el periodo helenístico? El periodo helenístico es el lapso de la historia que comenzó en el año 323 a.C., con la muerte de Alejandro Magno, que marcó convencionalmente el fin de la antigüedad clásica griega, y finalizó en el año 30 a.C., con la autoinmolación de la reina faraón Cleopatra VII, que significó el término del Egipto tolemaico. Después de la conquista del imperio aqueménida por Alejandro, se establecieron el reino tolemaico en el noreste de África, los reinos Seleucida y de Pérgamo en Asia Occidental, y los reinos greco-bactriano e indogriego en el sur asiático, llamados en su conjunto reinos helenísticos. Esto resultó en una afluencia de colonos griegos hacia los reinos helenísticos y en la exportación de la cultura y el idioma de Grecia hacia las nuevas entidades, que también incorporaron elementos culturales locales cuando les parecieron beneficiosas, necesarias o convenientes. La cultura helenística representó, por tanto, una integración del mundo griego antiguo con los mundos asiáticos y norteafricanos de los reinos helenísticos. ¿Qué fue el reino tolemaico? El reino o imperio tolemaico fue un sistema político del periodo helenístico, con sede en Egipto, fundado en el año 305 a.C., por el general macedonio Ptolomeo I Sóter, compañero de Alejandro Magno. Los Ptolomeos o dinastía tolemaica reinaron durante casi 3 siglos, constituyéndose en el último y más largo linaje del antiguo Egipto, que terminó con la muerte de Cleopatra VII en el año 30 a.C. La dinastía tolemaica marcó una época de sincretismo cultural, incluyendo el ámbito religioso, entre las civilizaciones griega y egipcia. El primer faraón tolemaico, Ptolomeo I Sóter, puso Judea bajo su dominio 4 años después de ser coronado. En el año 200 a.C., el rey seleucida Antíoco III el Grande derrotó a Ptolomeo V en la batalla de Panium, arrebatándole la región de Celesiria, incluyendo Judea. ¿Qué fue el imperio seleucida que gobernó Judá del 200 al 167 a.C.? El imperio seleucida fue un estado griego del periodo helenístico, en Asia Occidental, fundado en el año 312 a.C. por Seleuco I Nicátor, comandante del ejército de Alejandro Magno. El imperio fue gobernado por la dinastía seleucida durante 249 años, hasta que Pompeyo el Grande anexó sus territorios a la República Romana en el año 63 a.C. En su apogeo abarcaba Anatolia, el Levante, Mesopotamia, Persia y los actuales Kuwait, Afganistán y parte de Turkmenistán. El imperio seleucida fue un notable centro de la cultura helenística, donde la lengua y las costumbres griegas eran privilegiadas. La élite urbana griega formaba la clase política dominante, estrategia reforzada por la inmigración constante desde Grecia. El imperio seleucida arrebató Judea a Ptolomeo V en el año 200 a.C., perdiéndola durante la rebelión de los macabeos en el siglo II a.C. Revuelta de los macabeos. La revuelta de los macabeos fue una rebelión liderada por los guerreros judíos macabeos contra el imperio seleucida y contra la influencia de la cultura helenística en la vida judía. La fase principal de la revuelta se produjo entre los años 167 y 160 a.C. y terminó con el imperio seleucida manteniendo el control de Judea. Sin embargo, el conflicto entre los macabeos, los seleucidas y los judíos helenizados continuó hasta que finalmente los guerreros locales lograron la independencia en el año 134 a.C. La situación conflictiva detonó en el año 168 a.C., cuando el rey seleucida Antíoco IV Epífanes lanzó una campaña de represión masiva contra la religión judía. La represión desencadenó la revuelta, cuando un grupo de combatientes judíos encabezados por Judas Macabeo iniciaron una rebelión para independizar Judea del imperio seleucida. ¿Quiénes eran los macabeos?
Los macabeos fueron un grupo de combatientes rebeldes judíos que lanzaron una revuelta contra el imperio seleucida en Judea en el siglo II a.C. Su principal dirigente, Judas Macabeo, era hijo del sacerdote Matatías, quien convirtió a su familia en el alma de la rebelión patriótica y religiosa de los judíos contra los reyes seleucidas. Existe un debate sobre el origen del término macabeo, como complemento o epíteto del nombre de Judas. Se piensa que la palabra podría provenir de la voz siria macaba, que significa martillo, en alusión a la tenacidad y las proezas militares del guerrero, uno de los grandes héroes de la historia judía. El segundo nombre de Judas pasó a identificar a todo el movimiento, que comenzó con una estrategia de guerra de guerrillas y fue escalando hasta conformar un ejército capaz de atacar las ciudades y fortificaciones seleucidas y finalmente tomar el poder. ¿Por qué el rey seleucida prohibió la religión judía? La razón por la que el rey seleucida Antíoco IV Epífanes prohibió la práctica de la religión judía e inició una ola represiva contra los judíos no está del todo clara. Se cree que el monarca pudo haber confundido un conflicto interno entre judíos con la intención de una rebelión a gran escala. En todo caso, el rey seleucida decretó la prohibición del judaísmo y el segundo templo fue convertido en un santuario de un culto que mezclaba elementos paganos y judíos. Después de la prohibición de la religión judía y de la represión ordenada por Antíoco IV, se inició una campaña de confiscación de tierras y de construcción de templos y altares paganos en Judea. El sacerdote Matatías asesinó a un judío que se presentó para sustituirlo en un ritual y mató también al oficial seleucida que lo acompañaba. Acto seguido, Matatías y sus 5 hijos huyeron a las montañas, iniciando la revuelta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revuelta de los macabeos? En el año 141 a.C., el líder macabeo Simón Tassi logró expulsar a los griegos de su ciudadela en Jerusalén. En el año 135 a.C., Simón y sus 2 hijos fueron asesinados, y su tercer hijo, Juan Hircano, se convirtió en sumo sacerdote de Israel. El rey Antíoco VII sitió personalmente Jerusalén en el año 134 a.C., pero Hircano pagó un rescate y cedió las ciudades de Jope y Gazara, y los seleucidas se retiraron pacíficamente, dejando Judea en manos de los judíos. El conflicto cesó y Antíoco VII forjó una alianza con Hircano e hizo un sacrificio en el templo, por lo que el pueblo judío empezó a referirse al rey seleucida como el piadoso. Con su soberanía restablecida y respetada por sus antiguos enemigos, Judea envió tropas para apoyar a los seleucidas en sus campañas en Persia. ¿Qué fue la dinastía Asmonea, que gobernó Judea del año 140 al 37 a.C.? Los asmoneos fueron una dinastía, sucesora directa de los macabeos, que gobernó Judea y territorios circundantes entre los años 140 y 37 a.C. Entre aproximadamente los años 140 y 116 a.C., los asmoneos gobernaron una Judea semiautónoma en el imperio seleucida. Sin embargo, cuando el imperio se desintegró cerca del año 110 a.C., Judea tuvo más autonomía e incluso se expandió por territorios vecinos en Samaria, Galilea, Idumea, Perea e Iturea. Convertidos en una potencia regional durante varias décadas, los gobernantes de la dinastía Asmonea no adoptaron el título de reyes sino el griego de Basileus, que era usado por los que gobernaban las ciudades-estado de Grecia. En el año 63 a.C., los romanos conquistaron Judea y en el año 37 a.C. pusieron a Herodes el Grande como gobernador. En el año 63 a.C., la Roma republicana intervino en la guerra civil asmonea y convirtió el estado asmoneo en su cliente, lo que marcó el declive de la dinastía. En el año 37 a.C., Herodes I el Grande desplazó al último gobernante asmoneo cliente de Roma, al convertirse en gobernador de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, en calidad de vasallo de la República Romana. Herodes se hizo conocido por sus proyectos colosales, sobre todo el engrandecimiento del segundo templo de Jerusalén y la construcción de las fortalezas de Masada y Herodión y del puerto de Cesarea Marítima, ciudad que erigió entre los años 25 y 13 a.C. y que nombró en honor del primer emperador romano, César Augusto. Herodes es también famoso como personaje del Nuevo Testamento, en el que figura como el gobernante judío que ordenó la matanza de los inocentes en la época del nacimiento de Jesús de Nazaret. Parte de los cánones de la Biblia hebrea que se usaban en la época de Jesús fueron escritos en los años 168 al 40 a.C. No existe un consenso entre los estudiosos sobre cuándo se estableció el canon del Tanaj o Biblia hebrea.
El judaísmo rabínico reconoce como la versión autorizada de la Biblia hebrea a los 24 libros del texto masorético, que incluyen 5 libros de la Torá, 8 de los Nevi'im y 11 de los Ketuvim. De estos libros, el de Daniel, incluido en los Ketuvim, la tercera y última sección de la Biblia hebrea, es el de fecha final de composición más reciente, ya que sus capítulos del 10 al 12 fueron escritos en algún momento entre los años 168 y 164 a.C. Por tanto, la fijación del canon definitivo tuvo que haberse producido en algún momento posterior a estas fechas. Varios eruditos sostienen que el canon de la Biblia hebrea se estableció durante la dinastía Asmonea, entre los años 140 y 40 a.C. Incluso algunos estudiosos adelantan la fijación del canon hebreo al siglo II de la Era Común y más tarde. ¿Quiénes eran los jebuseos? De acuerdo con los libros de Josué y Samuel de la Biblia hebrea, los jebuseos formaban una tribu cananea que vivía en Jerusalén, llamada entonces Jebús, antes de la conquista comenzada por Josué y terminada por David. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos otorgan poco valor histórico al libro de Josué para el Israel primitivo, señalando que muy probablemente refleja una época mucho más posterior. Primera de Crónicas 11:4 asocia a Jerusalén con Jebús, al señalar: entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. La identificación de Jebús con Jerusalén ha sido cuestionada principalmente por el erudito bíblico Niels Peter Lemche, quien dijo: no hay evidencia de Jebús y los jebuseos fuera del Antiguo Testamento. Algunos eruditos consideran que Jebús era un lugar diferente de Jerusalén. Otros prefieren ver el nombre de Jebús como una especie de nombre pseudo-étnico. ¿Cómo fue la separación del cristianismo y judaísmo? El cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo del Segundo Templo de Jerusalén, pero los dos credos empezaron a divergir gradualmente durante los primeros siglos de la Era Común, hasta que el movimiento cristiano se percibió a sí mismo como una religión diferente del judaísmo hacia el siglo IV. El erudito judaico británico Philip S. Alexander señala que establecer el momento en el que el cristianismo y el judaísmo se separaron, lo que a menudo ha sido llamado separación de caminos, es una de esas preguntas engañosamente simples que deben abordarse con gran cuidado. Según el historiador y rabino estadounidense Shai J. D. Cohen, la separación del cristianismo del judaísmo fue un proceso, no un evento, en el que la iglesia cristiana se volvió cada vez más gentil y cada vez menos judía. Por el contrario, algunos partidarios de poner fechas definitorias a los procesos históricos proponen como acontecimiento de ruptura el Concilio de Jerusalén, fechado entre los años 48 y 50, mientras que otros postulan al primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo era el judaísmo 200 años antes de Jesús de Nazaret, 400 a 200 años antes de Cristo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.